Buenos días amigos, estamos aquí en otra oportunidad, ¿verdad? Para compartir algo de las escrituras, de la palabra del Señor. Recuerden que los videos que grabamos aquí en Facebook los puede buscar nuevamente en la aplicación de YouTube o ¿verdad? En la dirección de YouTube por mi canal Cielo Nuevo. Y allí pueden disfrutar de varios videos que también teníamos de antemano con palabras edificantes, ¿verdad? Que pueden disfrutar y estudiar en su casa. En esta oportunidad quiero compartir algo acerca de una revelación de Cristo en términos de el amor, Cristo como el amor de Dios a nuestras vidas. Y queremos específicamente, ¿verdad?, meditar un poco más profundo acerca de un pasaje que ya es conocido para nosotros en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y usualmente nosotros hemos entendido este pasaje de las Escrituras entendiendo allí la palabra mundo como todo el globo terráqueo. Pero es preciso entender que cuando nosotros vamos al original, tenemos que entender de que Dios allí en la palabra mundo nos está hablando de aquel momento en el Edén que Dios creó junto al primer hombre, Adán. Y es decir que en este pasaje, en lo que en realidad nos está diciendo que aquel mundo que el Padre amó fue el mundo en el cual estaba su Hijo Jesucristo. Y es allí, en aquel mundo que Dios amó, ese mundo que Dios amó es el mundo que Él se refiere, no el mundo ya generaciones posteriores que se habían revelado y pervertido aún más, sino que Dios está revelándonos en este pasaje un plan eterno en la manera en que Él realmente se quiere relacionar con nosotros, y es que nosotros podamos encontrar el amor de Dios estando en el Hijo de Dios que es Cristo. Así que es importante recalcar en este sentido que yo necesito una revelación urgente de lo que yo porto en mi interior, del Cristo que habita en mi interior, porque allí es que está el poder, como esa habilidad de Dios de crear lo que no existe en mí como ser humano, para que yo pueda entender cómo es que Cristo funciona desde dentro de mí. Entonces, esto es cómo espera Cristo, cómo opera Cristo dentro de mí, cómo funciona Cristo en mi interior. Así que nosotros necesitamos vivir como si Cristo ya viviera dentro de nosotros. Entonces, si yo hoy día tengo que invitar a Cristo a venir a mi vida, pues yo estoy partiendo de la premisa de que Él no está en mí. Entonces yo no me puedo pasar la vida invitando a que Cristo venga a mí si yo parto de la sabiduría de Dios y de la verdad de que ya Cristo vive en mí. Por lo tanto, el anhelo del Padre es que yo pueda disfrutar a Cristo, yo pueda disfrutar a su Hijo. Por tanto,
Si yo pienso que Cristo no está dentro de mí, dentro mío, y lo tengo que invitar, entonces yo no lo estoy atendiendo y yo vivo en realidad como yo quiero y no como el Padre desea. Así que el anhelo de Dios es darnos a conocer el Hijo de su amor. Nosotros, es como si nosotros nos introduciéramos entre el amor que tiene el Padre con su Hijo Jesucristo, y como yo estoy metiéndome dentro de lo que el Padre está haciendo, que es amar a su Hijo Jesucristo, entonces yo soy alcanzado. Yo metido en medio del Padre y el Hijo, entonces termino siendo amado por el Padre como el Padre ama al Hijo. Pero hay cosas que Dios no nos las puede otorgar a nosotros si en ciertas áreas de nuestra vida nosotros no estamos en el Hijo. Nosotros no estamos, si no estamos metidos en el Hijo de Dios en esas áreas de nuestra vida, pues en esas específicas áreas de nuestra vida yo no puedo experimentar el amor del Padre. No puedo experimentar lo que realmente el Padre tiene con mi vida. Entonces es preciso que yo me introduzca en esa intersección que el Padre está teniendo con su Hijo, en esa unión que está teniendo el Padre con su Hijo, en ese momento en que ambos se están haciendo uno, el Padre y su Hijo. Si yo me introduzco allí, entonces yo soy alcanzado, y es allí que entonces yo soy entonces parte de ese mundo que Dios amó, que es Cristo. Ese mundo que Dios amó es Cristo. Es el primer Adán estando en el Edén, no cayendo, sino estando en el Edén. Estando en el Edén, entonces Dios me alcanza y Dios puede completar aquella obra que Él quiso completar en Adán antes, ¿verdad?, de que su camino fuera torcido, de que el plan de Dios fuera pervertido para terminar en muerte. Entonces Dios quiere continuar esa obra, pero esa obra es completada solamente en el último Adán, que es Jesucristo, el Mesías. Solo en el Mesías entonces la obra de Dios se completa, y es estando en Cristo yo donde Dios va a culminar esa obra. Dios va a hacer que esa obra de su amor verdadero sea terminada en mi vida. Entonces yo tengo que entender que esa mente de Cristo es lo que es la fe de Dios en mí. Tener yo la mente de Cristo, tener yo el amor que está llenándolo todo en mi corazón, siendo derramado en mi corazón, es lo que Cristo en realidad, es lo que el Padre en realidad siente por su Hijo, o percibe hacia su Hijo Jesucristo. Y por esa mente de Cristo, entonces, operando en nosotros, es que nosotros vamos a entender lo que es el Evangelio. Entonces, es necesario explicar que Dios quiere extraer de nosotros todo aquello que no es el amor verdadero de Dios, para que nosotros entonces
nosotros entonces podamos entender el tipo de amor con que el Padre nos amó, siendo nosotros hechos conforme a la imagen de su Hijo, y siendo entonces primeramente nosotros formados en la misma imagen de su Hijo, es que el Padre nos puede ver como si estuviera mirando al mismo Cristo. Y si el Padre nos mira de esa manera, nos va a amar de la misma manera que Él ama a Cristo. Así que algo que quiero añadir, parte de esta enseñanza, es que todas esas cosas que no son el amor verdadero en nosotros, que terminan siendo arrugas en nuestra vestidura, es en sí lo que la Escritura, cuando nos habla de que el Señor quiere hacernos a nosotros, limpiar nuestras vestiduras de toda mancha y arruga. Es notable ver que cuando nosotros hablamos de la palabra explicar en español, la palabra explicar literalmente significa sacar la arruga, ex de sacar, ¿verdad? Y plicar de quitar los pliegues o las arrugas de una vestidura. Por lo tanto, es en este sentido necesario que nosotros entendamos que cuando Dios el Padre nos habla de que por medio de su Hijo Él nos quiere preparar a ser la esposa del Cordero, y para nosotros ser la verdaderamente esposa con unas vestiduras de gala para boda, una vestidura libre de manchas y arrugas, es necesario en que Dios nos pueda explicar correctamente a nosotros cuál es el amor de Dios. Y cuando Dios nos explica correctamente en qué consiste su amor, entonces nosotros vamos a ir entendiendo que el amor de Dios es una expresión de Dios mismo. Es la forma en que Dios expresa su verdad hacia nosotros. Dios expresa lo que realmente es la verdad para Él, no lo que es para ti la verdad, sino lo que es para Dios la verdad. Por eso es que la Escritura nos dice a nosotros que nosotros conoceremos la verdad. No mi verdad, no tu verdad, sino la verdad que es Él. Y la verdad nos hará libres. Es decir, no es un conocimiento explicado como a ti te lo explicó otra persona, sino como el autor del libro te lo quiere explicar para él. Sí, en el sentido de Él, que fue el que escribió las Escrituras, utilizando a hombres claramente. Es decir, los hombres para Dios somos como el bolígrafo y la tinta que Dios utilizó para plasmar sus palabras. Pero el plasma de sus palabras es en sí el espíritu, y el espíritu es lo que da el correcto significado de lo que está escrito a nuestras vidas. Entonces, cuando el espíritu da el correcto significado a lo que está escrito, entonces Dios nos quita la mancha, Dios nos quita la arruga. Lo que no está explicado correctamente para nuestro espíritu y para nuestra mente, Dios nos los explica. Eso es lo que significa. Ahí es que Él quita la arruga. Lo que no está correctamente entendido por nuestra mente y nuestro corazón es entendido claramente y correctamente de acuerdo a la mente de Cristo, de acuerdo al Espíritu de Cristo. Entonces eso se transforma en la verdad, y la verdad, dándonos a nosotros, entregándonos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Sencillamente, entonces, cuando lo hacemos
con la intención verdadera que Dios quería que se hiciera, entonces nos hace libres. Y es entonces que todos los argumentos religiosos son quitados de nosotros por medio del Espíritu Santo, que es lo mismo que decir la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la luz de Dios que llega a nuestro espíritu y a nuestra mente, que nos saca de la mentira en un aspecto de nuestra vida espiritual en la que vivimos, que también es lo mismo que decir la salvación de Dios. ¿Qué es la salvación de Dios? Liberarnos del engaño y la mentira. Eso es la salvación de Dios. La salvación de Dios es cuando la verdad de Dios es la que ocupa nuestra vida, todo nuestro ser. Y la verdad de Dios echa a un lado la mentira y el engaño, lo que no es. Lo que realmente es, saca lo que no es. Y entonces, cuando nosotros entendemos lo que Dios quiere que entendamos, entonces es que nosotros estamos sin engaños y entonces estamos en la esencia que Dios quiere que estemos. Y eso es lo que es Él. Esa esencia es lo que Él quiere, que nosotros seamos conforme a lo que Él es. Dios es espíritu y Él está haciendo a los espíritus de los justos perfectos. Por eso es el Padre de los espíritus de los justos hechos perfectos. En ese sentido, esa perfección de entender y comprender realmente lo que es Dios en su esencia, en su forma de ser, que nos va conformando a nosotros mismos a ser como Él es la perfección de Dios. La perfección de Dios no es que Dios te pide una cierta ética, una cierta moral conforme a los hombres, sino Dios te pide que le rindas tu ser para que Él sea el que forme tu ser de acuerdo a como Él es. Eso es lo que significa la perfección de Dios. Entonces, el Evangelio en este sentido es que va a hacer a los perdidos lo que Cristo hizo hasta su resurrección. Eso es lo que el Evangelio va a hacer a los perdidos, un despertar espiritual para ellos. Sacarlos del desconocimiento y de la ignorancia en los asuntos espirituales, a llevarlos a una dimensión y a un entendimiento de madurez en los asuntos de Dios, en los asuntos espirituales. Pero esto es una obra y una operación completa que se efectúa dentro de las personas. Tenemos que entender esto. Esto es una obra que es hecha por Él. Y es de la única manera entonces que el Padre y el Hijo van a ver una generación donde realmente no pisotean la sangre de Cristo. ¿Ve? Es decir, no rechazan su conocimiento, no rechazan lo que realmente Él nos está revelando para que nosotros entonces podamos entrar a esa verdad. Y esa verdad es la que nos hace experimentar una atmósfera de libertad. Una atmósfera de libertad en la cual Dios deja de estar restringido, deja de estar limitado en nuestras vidas para Dios introducirnos en una temporada y en una atmósfera donde la abundancia de Dios en el aspecto de lo que Él es, de todo lo que Él nos quiere dar en una herencia de generosidad en todo su misterio revelado, en todo su conocimiento, en todas las riquezas que por medio de las Escrituras nosotros comenzamos a ver
esas profundidades de lo que es la vida de Dios en nuestro interior. Nosotros tenemos que entender que la primera característica, la primera cualidad que el hombre Adán pudo disfrutar de Dios fue su amor. Nosotros no, en nuestra creación del principio, mire, como hombre, dándole a nosotros entender esto, o sea, no tuvimos que ir a una iglesia como nosotros decimos y pensamos, de 4 paredes. Nosotros tuvimos que ser metidos dentro de Dios. Ese era el anhelo siempre de Dios, es ser metidos dentro de Él, vivirlo a Él como una realidad. Porque si nosotros dependemos, escucha amado, de un objeto como un amuleto, es decir, si nosotros vemos edificios como amuletos, entonces no estaríamos dentro de Dios cuando estamos dentro de un edificio. Solamente cuando estaríamos dentro de un edificio es que nosotros decimos que estamos en Dios. Y no puede ser así, porque la Escritura, en todo momento, Cristo, aun cuando le habló a la mujer samaritana, amados, que le hizo esta pregunta para que ella pudiera ir más allá a lo que Dios realmente quería llevarla a su verdad. Le dice, ¿dónde según tu cultura es que se debe adorar? ¿En este pozo donde hay que sacar agua o allá en Jerusalén donde está el templo? Bueno, lo que ella conocía, bueno, mis padres adoraron siempre en este pozo. Pero él le dice, mujer, la hora es desde este momento y la hora viene cuando el Señor culminara su obra después desde la cruz en adelante, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No es un lugar físico, es un lugar espiritual. Y el lugar espiritual no es un lugar, en realidad es una persona, la persona de Cristo mismo, la persona del Mesías. Él es el agua de vida que sacia, que salta para vida eterna, que si tú la bebes constantemente y constantemente te mantienes bebiendo de él, no vas a tener sed jamás. No tendrás sed jamás. De eso se trataba, de eso hablaba el Mesías, Cristo, como la vida en este sentido, en ese momento, aquella mujer que estaba anhelando otro amor, ajeno al verdadero amor que era el que estaba delante de ella, el Cristo prometido a su pueblo. Allí estaba en carne. Y eso es lo que Dios nos quiere demostrar y mostrar a nosotros, que su amor quiere ser encarnado en nosotros. Su amor quiere venir a ser una realidad, pero su amor no está contenido en objetos, porque Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, es menester y es necesario que nosotros podamos abrir nuestro entendimiento espiritual, los ojos de nuestro entendimiento. Por eso Cristo decía, si tu ojo está en oscuridad, todo tu cuerpo va a estar en oscuridad. Hablando en este sentido, de nosotros como la habitación de Dios. Es necesario mirar a Dios en espíritu. Necesitamos ver a Dios con los ojos del espíritu para que se nos vuelva una realidad continuamente, para que ninguna situación, ni dificultad, ni realidad adversa o ajena o fuera de Cristo nos pueda perturbar nuestra vida. Porque si nosotros estamos en Cristo, estamos en una dimensión donde el amor nunca dejará de ser. ¿Me entiendes? En este aspecto es que nada, ni algo creado o no creado, nos puede separar de tal tipo de amor.
No existe un lugar en el cual nosotros seamos conmovidos, inquietados por nada, porque si somos los hijos de Dios, es porque estamos siendo conformados a ser como Cristo, o a ser dentro de Él mismo, en su cuerpo, Cristo, siendo Él la cabeza y tú el cuerpo de Él. Entonces, cuando el Padre nos ame, nos va a amar como si fuéramos en realidad parte del mismo Cristo, como si fuéramos Cristo mismo. Y siendo el Hijo de Dios, es el Hijo en todo el cuerpo, entonces vamos a disfrutar de lo mismo que disfrutó Cristo. No va a haber objeción o límite en lo que Dios va a manifestar de Él mismo en esta vida ni en la venidera, porque Dios nos va a ser dado sin límite. Y eso es a lo que Dios como generación nos quiere llevar, a que nosotros podamos experimentar a Dios ilimitadamente, todo lo que Él es. Hacia eso es que Dios nos lleva, que nosotros podamos vivir a Dios ilimitado. No puede ser que nosotros tengamos este proceder que queremos escapar de este mundo porque no podemos. No. Ese no fue el aspecto de Dios. La Biblia dice que al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, para que así, dice el Mesías, hablando de él, es Cristo el que está hablando en este pasaje. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, ustedes también disfruten de eso. Es decir, Cristo no se fue de esta vida con miedo por lo que le iba a ocurrir, porque él iba a morir en la cruz y porque no podía hacer nada más y tenía que irse. No. Cristo fue vencedor. Él fue allí porque ese era el plan de Dios, que Él entregara su vida. Él lo hizo voluntariamente. O sea, Él deseaba hacerlo porque esa era su meta, para que nosotros experimentáramos su vida. Entonces nosotros tenemos que estar enfocados en cuál es el propósito eterno del Padre para nosotros, para que nosotros podamos experimentar la misma vida que experimentó Cristo, nosotros podamos experimentar y mucho más, porque Él dijo que cosas mayores que las que Él hizo nosotros haríamos en su nombre. Mirad cuál amor nos ha entregado el Padre, que Él ni se limitó aún en su propio Hijo que se manifestó, dándonos a nosotros, mire, la oportunidad de mucho más allá de lo que Cristo disfrutó, nosotros podemos disfrutar. Entonces no nos vamos a ir de esta vida con limitaciones de Dios. Nos vamos a ir con un Dios ilimitado. Nos vamos a ir, no importa que sea o como la gente quiera pensar que porque vamos a ser un remanente pequeño, nos vamos a ir todos tristes, débiles. No. Si nosotros vamos a vencer en esta vida, vamos a vencer, mire, con toda victoria. En victoria. Aún es preciso ver que todos aquellos en las Escrituras que dieron la vida por Cristo lo hicieron con gozo, porque sabían que ellos habían vivido una vida ilimitada, una vida indestructible, porque la muerte no los pudo vencer. Porque en el momento en que, si tomamos como modelo el diácono Esteban, mire, como servidor de Dios, aún estando en el momento que lo están apedreando, él dice, veo al cielo abierto y el Señor sentado, dando a conocer aún a aquellos que lo estaban matando, mire, la grandeza de esta victoria de nuestro Mesías. Eso se trata, de que las tinieblas no van a poseer victoria sobre la luz, sobre la vida. La muerte
no pudo detener a Cristo, ni no nos va a poder detener a nosotros en una vida mediocre. La vida nos va a llevar más allá de los límites. La vida de Cristo, la vida de Dios es para llevarnos más allá de los límites. De eso se trata, de que el mundo, aunque, mire, la gente piensa, mire, aunque se vaya una generación grande, pero que se vaya conociendo a un Dios que es más grande que esas circunstancias. Que siempre habrá un linaje que será preservado de parte de Dios, porque esta tierra ha sido prometida para los mansos y los mansos heredarán la tierra. Esas son la gente que Dios anhela para su gobierno, gente establecida en una verdad y que no empece a lo que el engaño o la mentira de las tinieblas nos diga. Amados, el cielo, la tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Es Cristo, la palabra viva, Cristo como el Hijo de Dios, siempre será amado por el Padre a través de nosotros. Sigue siendo amado el Hijo de Dios y ese amor no acabará. Entonces es necesario que